haceros una idea de cómo podéis manipular una imagen o retocarla. Tenemos esta fotografía, fijaos que el fondo es esta fotografía, no se visualiza ninguna de las capas que tenemos. Por ejemplo, aquí tengo una capa que es la capa árbol, fijaos que si yo la muevo tiene un fondo transparente y lo que he hecho antes es ocultar esa farola, ¿vale? También tengo un grupo turista que está compuesta de dos capas, una capa de figuras y una capa de sombra. Fijaos que para darle mayor realismo le pongo una sombra. Tengo otro grupo que son textos, le he puesto aquí un texto welcome, como si fuera una especie de folleto, y este texto que tengo en el edificio. Si lo despliego, podéis comprobar lo que os he enseñado antes. Al bajar la opacidad, se baja la opacidad de todo el texto. Y si yo bajo simplemente el relleno de esta capa, lo que hace es que elimina el blanco del texto blanco, pero no toca los efectos especiales. Tengo otra capa en formato imagen, que es el texto que tengo aquí. Si os fijáis, se está fusionando esta capa con el fondo para dar un efecto de realismo, como si las columnas interactuaran con el color, y esto es debido a que está en el modo explosión. Podemos jugar con los modos de fusión, dedicaremos un capítulo entero a cómo se fusiona una capa con otra, y esto es cómo esta capa se fusiona con el resto. Por ejemplo, la puedo poner en modo multiplicar, la puedo poner en modo trama, etcétera. Tengo diversos modos para hacerlas que se fusionen unas con otras. La voy a dejar, por ejemplo, en exclusión, como tenía antes, que me mantiene estas barras. Y la ventaja es que no tengo que hacer ni selecciones, ni complejas máscaras de capa, etcétera. También he agregado un edificio. Voy a ocultar el árbol para que se vea algo de los efectos que he hecho al edificio. Despliego el grupo edificio y si os fijáis tenemos algunas cosas nuevas aquí. Por ejemplo, tenemos una capa y esto es lo que se denomina máscara de capa, que veremos en otro capítulo aparte. La máscara de capa es cómo se comporta una capa sin necesidad de tener que borrar elementos de esa capa y queremos conservarla para hacer una edición no destructiva. Voy a quitar la previsualización. Fijaos, yo simplemente he añadido este edificio y las partes blancas son las partes que visualizan esa capa y las partes negras son las partes que ocultan esa capa, por lo cual se va a visualizar esta farola que es la que tengo delante y se va a ocultar también toda la parte del fondo de estas nubes. Lo veremos más detenidamente en otros capítulos. Por ejemplo, tengo una capa de degradado, una capa fija, una capa sólida. También tengo una capa de ajuste. Las capas de ajuste y las capas sólidas se crean en esta pestañita de aquí. Fijaos que tenemos varias opciones: color uniforme, degradado, motivo. Vamos a crear una capa por encima de todas de un color uniforme. Le vamos a dar una tonalidad un poquito cálida. Fijaos que ahora mismo es un color sólido que está por encima de todas las capas, por lo cual no se visualiza ninguna de las que tengo debajo. Entonces lo que voy a hacer es bajar la transparencia, pero fijaros que el problema es que estoy perdiendo opacidad de esta imagen, por lo cual voy a jugar con los modos de fusión, por ejemplo el modo color, y lo que va a hacer es fusionarse simplemente con el color, y con la opacidad que le doy a la capa es como si fuese la fuerza que le estoy dando a esta imagen. Simplemente con los modos de fusión, cómo se comporta esta capa con todas las que tiene en la parte de abajo. Si yo solo quiero que una capa intervenga con, por ejemplo, la que tengo por debajo, lo que voy a hacer es una máscara de recorte. Si aprieto la tecla Alt, al pasar entre las dos capas se me crean estos dos circulitos, o me voy a la pestaña de capa, crear máscara de recorte, y me va a poner esta flechita de aquí, y si os fijáis lo único que hace es cambiar el color del árbol. O sea que este ajuste solo se aplica a la parte sólida de la parte de la capa que tengo por debajo en este caso. Entonces yo puedo crear un ajuste que solo se aplique a una determinada capa. Entonces yo puedo hacer cambios de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, voy a crear un ajuste de niveles de este árbol. Creo una capa de ajuste, niveles, me crea un panel de ajustes y lo que voy a hacer es cambiar la luminosidad. Si os fijáis me está alterando toda la imagen, pero yo al pasar con el ratón con la tecla Alt voy a hacer que solo se aplique al árbol.
Una vez que tengo diversos ajustes realizados, lo que hago es que selecciono todos, con la tecla hago clic encima de una capa y con la tecla mayúsculas en la última y le doy a Command G o Control G. Entonces tengo aquí todos los ajustes de un árbol, por ejemplo. Si quiero que un ajuste me intervenga a nivel global, como hicimos en capítulos anteriores en imagen ajustes, que nos aplicaba un ajuste a toda la imagen, fijaos aquí toda esta parte del menú, desde brillo hasta corrección selectiva, todos estos ajustes están disponibles como capa de ajuste. Fijaos, desde brillo hasta corrección selectiva. Por ejemplo, le voy a dar un efecto de blanco y negro. Le voy a poner por encima de todo. Le he metido dentro del grupo, perdón, le voy a sacar. Simplemente moviéndolo. Como está por encima de todos, me convierte al blanco y negro al estar en la parte superior. La ventaja que tengo con este tipo de capas es que yo, si no quiero blanco y negro, la borro y ya está. En cambio, yo cuando hacía la imagen, la capa de fondo, imagen, ajustes, blanco y negro, y aplicaba este ajuste, la única forma que tenía de deshacerlo era mediante la historia o con deshacer. Entonces yo puedo modificar los ajustes de una forma mucho más rápida y en el futuro conservando todas estas capas. Recordar, enlazar, estilos, máscaras de capa que veremos más adelante, capas de ajuste que veremos también una por una, para crear un grupo, crear una capa nueva, borrar una capa. Con los ojos se previsualiza o se oculta una capa. Al grabar esta imagen no tiene en cuenta los ojos, entonces simplemente las graba pero no se visualizan. Acordaos también de la opacidad, que nos hace transparente una determinada capa, y relleno, que lo que nos hace es bajar la opacidad, pero sin bajar la opacidad de los estilos y no alterar los modos de fusión. Acordaos de los bloqueos, de píxel transparente, de pintura, de mover, bloqueo total. Este es un panel que vais a utilizar mucho, acostumbraos a utilizarle. Con estos ejemplos podéis jugar a mover las capas, a borrarlas, a crearlas. Veis todos los ajustes que he realizado. Las opciones en el menú de capas se despliegan aquí. Son casi todas las que hemos visto. Veremos más detenidamente en el de capas avanzado las que nos faltan. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy de capas. Recordad que estos ficheros los podéis descargar desde la página web en javierherrero.es, en la sección de podcast Photoshop para niños malos. Muchas gracias.